Hoy vamos a comenzar una nueva serie que trata el tema del símbolo de los apóstoles. Comúnmente es más conocido como el credo o el credo apostólico, que es la fórmula que comienza: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ese es el conocido como credo de los apóstoles. Ahora, aunque la mayoría de nosotros lo asocia con el catolicismo en el sentido de catolicismo romano, el credo es alrededor o fue configurado de forma oral alrededor del siglo segundo y del siglo tercero. El constantinismo es siglo cuarto, quinto, o sea, no tiene nada que ver el credo apostólico con la fe entendida ya como la institución católico-romana después de Constantino en adelante. Eso para hacer como la precisión que normalmente este tipo de confesiones antiguas lastimosamente son desconocidas por la Iglesia, por un lado, y por el otro asociadas como si fuera catolicismo en su sentido, digamos, de catolicismo romano, y no católico como se entiende en el credo y en el contexto de la Iglesia primitiva como la universalidad de la fe. Ahora, este tema va unido también a otro tema que ya hemos venido tratando y es el de la teología clásica. A partir del credo apostólico o desde el credo apostólico se siguieron construyendo las otras reglas de confesión, como Nicea, Calcedonia, en los concilios. Es decir, los concilios lo que hicieron fue tomar este credo como la raíz a partir de la cual desarrollaron el resto de la confesionalidad. Y recordemos que la fe reformada acepta los concilios universales hasta el cuarto, de ahí en adelante ya sí son propios del catolicismo romano con el tema de sus imágenes, María y el papado, pero los primeros concilios universales son reconocidos dentro de las confesiones de fe reformadas, de tal manera que esta es la raíz de toda esa confesionalidad. Y además, a partir del credo se va estructurando lo que se conoce como la ortodoxia cristiana. Ahora, precisando un poco más, ¿de qué hablamos cuando decimos símbolo de los apóstoles o el credo apostólico? En esencia puede definirse como un breve resumen de las principales doctrinas del cristianismo. Un breve resumen de lo que es considerado como la ortodoxia cristiana. Ahora, desde el principio, la Iglesia construyó este tipo de resúmenes. Uno de ellos, se constituye como el principal, es este símbolo de los apóstoles. Pero también tenemos el símbolo de Epifanio, la fórmula de Dámaso, la de Clemente, la Trinitatis, el libelo del símbolo, el llamado símbolo quíncuque o atanasiano, que se le atribuye a Ambrosio de Milán. Y luego el símbolo niceno y el símbolo niceno-constantinopolitano, que son de los principales símbolos. Ahora, el símbolo apostólico, la formación del credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles tuvo inicialmente, semejante a los evangelios, una etapa de tradición oral. Es decir, este símbolo se encuentra en sus formas escritas entre el siglo III y el siglo IV. Pero no quiere decir que el símbolo pertenezca a esa etapa, porque el símbolo perteneció o se encuentran vestigios del símbolo
muy temprano en la iglesia, comenzando el siglo II, ya se encuentran, pero la iglesia utilizó este símbolo como lo que se usa en las milicias como santo y seña, y por eso el símbolo no se escribía, y el símbolo solo se le enseñaba a los catecúmenos, es decir, a los que hacían proceso de bautismo, y se les entregaba para que lo memorizaran, y estaba prohibido que el símbolo se escribiera. Miren, por ejemplo, Rufino, que es un teólogo de la iglesia del siglo III, que fue uno de los que primero hace un comentario del símbolo. Este comentario del símbolo apostólico de Rufino de Aquileia, Rufino es del 354. Rufino nos explica este fenómeno y dice: por eso establecieron que el símbolo no se escribiera en pergaminos, sino que fuera retenido en el corazón de los creyentes para que nadie lo aprendiera leyendo un escrito. También comenta Ambrosio, cuando habla del símbolo, dice: la brevedad es necesaria para poder conservarla siempre en la memoria y en el recuerdo. Había una especie de ceremonia que se llamaba como traditio symboli, la transmisión del símbolo. Y ahora, ¿por qué se usaba esto y por qué se prohibió que se escribiera durante mucho tiempo para que nadie lo aprendiera por escrito? El símbolo se consideraba una fórmula para identificar a un creyente. En medio de todo esto, lo que se buscaba era que esta confesión fuera un signo para aquellas personas que verdaderamente habían sido bautizadas en una iglesia. Recordemos que en esa época no habían todos los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy. ¿Qué pasaba si un creyente viajaba de un lugar a otro y buscaba contactarse con otros creyentes? Sobre todo, ¿qué pasaba en épocas de persecución, cuando proferirse cristiano era pues poner en peligro la vida? Una forma como los creyentes se identificaban en ese contexto era por el símbolo. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Cuál es la señal? ¿Cómo te identificas que sí lo eres? Y él tenía que repetir el símbolo. Yo creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en esto. Era la forma como se hacía esa identificación. ¿Crees lo mismo que nosotros? De paso, era una fórmula para seguir manteniendo fuera de la iglesia a los herejes. Si tú no confiesas eso, no eres iglesia. No te incluimos dentro de la fraternidad, no te recibimos. Y de hecho, por eso el mismo término símbolo, que más adelante vamos a explicar. Ahora, la autoría del credo, este es un tema discutido. Los padres de la iglesia, muchos de ellos consideraron que el símbolo apostólico había sido directamente dado por los 12 apóstoles. O sea, por eso este símbolo tenía tanta trascendencia y relevancia para la iglesia primitiva, porque este símbolo se consideraba como parte del canon inspirado. Ellos consideraban que el credo apostólico tenía el mismo grado de inspiración que el Nuevo Testamento, porque era una obra apostólica. Así se consideró en los primeros, entre siglo II, siglo III, y así se consideró hasta la modernidad. Y en esto vamos a leer a Rufino de Aquileia, y Rufino de Aquileia coloca el símbolo unido a Pentecostés. O sea, como si el símbolo hubiera surgido del mismo fenómeno de Pentecostés donde se da la predicación. Miren lo que dice Rufino de Aquileia, dice: nuestros antepasados nos han referido que, tras la ascensión del Señor, al venir el Espíritu Santo, se posaron sobre cada uno de los apóstoles lenguas de fuego
para que hablaran con diversos y variados lenguajes, de modo que ninguna gente extranjera ni de lengua bárbara les pareciera inaccesible o cerrada. El Señor mandó ir a cada una de las naciones para predicar la palabra de Dios. Y él dice, antes de partir y separarse, establecieron una norma común de su predicación para que no sucediera que, al alejarse uno del otro, expusieran algo diverso a los que invitaban a abrazar la fe de Cristo. Congregados pues todos ellos, y miren la expresión, y llenos del Espíritu Santo, la misma expresión de Pentecostés, poniendo en común lo que cada uno sentía, compusieron este breve compendio, como hemos dicho, de su futura predicación, prescribiendo esta regla a los creyentes. Y es importante la expresión, norma común, regla de los creyentes. Parte de la narración que hace Justino dice que cada uno de los apóstoles iba formulando una parte del credo, una de las 12 cláusulas. El credo tradicionalmente se divide en 12 cláusulas y que tiene como una estructura de 4 partes. Es como la idea que tiene. Ambrosio de Milán también dice sobre el credo lo siguiente: los santos apóstoles reunidos juntos hicieron un compendio de la fe para que comprendiéramos rápida y brevemente las verdades de la fe. En otra parte, Ambrosio dice lo siguiente sobre el símbolo. He dicho que los apóstoles compusieron el símbolo. Y dice, si los comerciantes que realizan el intercambio de mercancías y los que contribuyen con dinero tienen la norma, y esta es la semejanza, la norma de que si uno viola su contribución, se le considera como deshonesto e indigno de confianza. Mucho más debemos guardarnos nosotros de quitar nada al símbolo de nuestros mayores, como lo tienes en el libro de Apocalipsis de San Juan, libro considerado canónico y que aprovecha mucho el fundamento de la fe. Allí, de modo evidente, se recuerda como omnipotente a nuestro Señor Jesucristo, como también en otros lugares. En el mismo libro dice, si alguien añadiera o quitara, establece su juicio o su pena. Si no se debe quitar ni añadir nada a los escritos de un solo apóstol, ¿cómo podemos nosotros contaminar el símbolo que recibimos transmitido y compuesto por todos los apóstoles o por los apóstoles? No debemos quitar ni añadir nada. Este es el símbolo que mantiene la iglesia de Roma, donde Pedro, el primero de los apóstoles, tuvo su sede y a donde llevó la expresión de la fe común. Entonces miren cómo la iglesia primitiva valoraba este símbolo. Lo asemejaban a un texto inspirado y por eso decían, así como a lo que escribió un solo apóstol, que es Juan, en Apocalipsis, no se puede quitar ni añadir ni a ningún texto escrito por uno solo, ahora este que fue escrito por los 12. Ya la modernidad no acepta la autoría directa del símbolo como que proviene expresamente de los apóstoles, porque realmente ese relato nunca se pudo, digamos, establecer la fidelidad histórica. Sin embargo, la iglesia sigue usando el símbolo por la siguiente razón. Dice, aunque el símbolo de fe clásico no ha sido redactado por los apóstoles, puede sin embargo recibir con todo derecho la denominación de apostólico. Es verdaderamente una regula fidei. Y ahora explico el término de la regula fidei. Es una regula fidei salida de la fe apostólica y refleja fielmente los temas del querigma apostólico o del mensaje apostólico, de la catequesis apostólica a los neófitos y de la profesión de la fe cristiana primitiva. ¿Cuál es el tema de la regula fidei? En la teología patrística se hablaba de la regula veritatis, la regla de la verdad. Y la regla de la verdad es la escritura.
Es decir, la Biblia es la regla de la verdad. Pero ante el debate del gnosticismo y todas las herejías, la iglesia comenzó a componer resúmenes que le llamaron la regla de la fe o la norma de la fe. Por eso es la expresión norma o regla de la fe. Eso es lo que ellos consideraron la regula fidei. ¿Era para qué? Para distinguir los elementos esenciales de la sana doctrina. Esta regla de la fe o esta regula fidei se encuentra en casi todos los padres de la iglesia en sus obras. En muchos de ellos siempre decían, y esta es nuestra regla de fe. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo. Y contiene algunos de los elementos del credo. Ahora, hay un credo romano, pero también hay expresiones de los credos de forma particular en diferentes lugares del mundo antiguo, que tenían casi todos la misma estructura y los mismos elementos, con ligeras variaciones. El punto hasta hoy es, realmente se desconoce el momento exacto de la composición del credo y, como hemos comentado, las redacciones que se conocen vienen del siglo II o del siglo III. Pero el credo es mucho más antiguo porque tuvo su origen en una etapa de tradición oral. Ahora, este punto de que se desconozca si directamente fue dictado por los apóstoles no hace que tenga menos autoridad, porque el objetivo del credo o del símbolo es que recoja un resumen de la doctrina apostólica. Y si esa doctrina realmente se encuentra en las Escrituras y es un resumen de la Escritura, entonces el símbolo es válido. Así lo consideró la iglesia primitiva al utilizar el símbolo como la base para construir los concilios. Ahora, el significado de la expresión símbolo. ¿Por qué símbolo? ¿Qué significa eso de símbolo? El mundo antiguo conocía fórmulas de identificación. Los símbolos eran eso. Y había muchos tipos de símbolos. ¿Qué sucedía? Si yo viajaba, por ejemplo, a un lugar que no conocía y establecía ya relaciones, ya sean comerciales o relaciones con ciertas familias, recuerden, por ejemplo, los principios de hospitalidad que se daban en el mundo antiguo. Si yo iba y alguien me recibía y era hospitalario conmigo, se creaba una especie de deber de que esa hospitalidad debía ser mutua. Entonces, si yo viajaba y allá me recibían, en algún momento, si alguien de ese lugar necesitaba que yo lo recibiera en mi casa, él traía un símbolo. ¿Qué era un símbolo o qué podía ser un símbolo? Podía ser cualquier cosa. Podía ser un documento partido a la mitad que completaba un dibujo, un mapa, una moneda partida, una estatuilla partida, lo que sea. El hecho es que cuando esa persona venía a este hogar decía, yo vengo de parte de, entre nuestras familias hay un pacto de hospitalidad. Ok, sí, con esa familia tenemos un pacto de hospitalidad, pero entrega el símbolo. Aquí está. Aquí está la moneda partida, la otra familia miraba, si la moneda casaba, sí, tú eres el representante que viene en nombre de esa familia, te recibimos porque traes el símbolo. Esa es más o menos la identificación. Eso se utilizaba también entre comerciantes, incluso para el tema de deudas o de entrega de dinero. En el mundo antiguo, cargar con dinero era algo bastante peligroso. Entonces, ¿qué sucedía? Yo le entregaba mi dinero a alguien en mi ciudad con el cual esa persona tenía relación y esa persona me entregaba un símbolo con una nota.
entregó tanto, lo que hoy conocemos como más o menos títulos valores, un pagaré, un cheque, algo, un documento. Pero con eso entregaba el símbolo de la relación comercial entre ellos dos. Yo iba con el símbolo de la otra persona y le decía, aquí manda que me entregues tanto en dinero y aquí está el símbolo que acredita que yo soy a la persona que se lo tienes que entregar. Ese es el símbolo es una forma de reconocimiento. Ahora, la pregunta sería ¿por qué la iglesia utilizó esta expresión símbolo? Creo que ya podemos entender la razón o qué significa el símbolo apostólico. Entonces, Rufino explica lo siguiente. Por muchos y justificados motivos quisieron denominarla símbolo. En griego, el vocablo símbolo significa indicio o contribución. Contribución en el término mercantil. Todos ponemos en la bolsa, yo tengo derecho a sacar, pero para eso tienes que acreditar que pusiste. ¿Y cómo lo haces? Con el símbolo. Es decir, lo que varias personas ponen en común. Esto hicieron precisamente los apóstoles en aquellos discursos, poniendo en común lo que cada uno sentía. Se llama indicio o signo porque en aquel tiempo, como dice Pablo y se relatan los hechos de los apóstoles, muchos de los judíos circuncisos fingían ser apóstoles de Cristo y por interés de lucro o de alimento se dedicaban a predicar nombrando ciertamente a Cristo, pero sin anunciarlo conforme a las líneas de la tradición. Es decir, como surgieron muchos falsos maestros, la iglesia comenzó a exigir de los maestros un símbolo. ¿Cómo sabemos que tú de verdad eres discípulo? Recita el símbolo, porque el símbolo solo se enseña a los bautizados. Y el símbolo nadie lo conoce sino aquel que fue bautizado. Lo conocen todos los que están dentro de la iglesia porque lo recibieron después de haber sido examinados, discipulados y bautizados. Recita el símbolo a ver si tú eres discípulo. Así se examinaban a esos falsos maestros. Por eso, como lo dice, pero sin anunciarlo conforme a las líneas de la tradición. Si no eres capaz de repetir el símbolo, tú no eres de los nuestros. Eres un falso maestro. De ahí que se estableciera este signo por el que se conociese quién predicaba a Cristo verdaderamente según las normas apostólicas, según la regula fidei. Eso es lo que significa la norma apostólica o la regla de la fe. Y miren que él pone un ejemplo. Se dice que esto se hace también en las guerras civiles. ¿Por qué en las guerras civiles? Porque en guerras entre estados hay diferente bandera y por lo general diferente uniforme y por lo general diferente idioma. Entonces, si no hablas nuestro idioma, tú no eres de los nuestros. Por defecto eres enemigo. Es digamos, el razonamiento. Pero entre los conflictos internos, es decir, dentro del mismo país, las personas hablan el mismo idioma, por lo general van a usar los mismos uniformes y por lo general van a hablar el mismo lenguaje, cultura y todo eso. Así que si se pide algún signo de identificación, todos lo van a conocer. Entonces lo que se hace es que cada jefe de sus soldados, cada pelotón, entrega un símbolo, una palabra que se convierta en el santo y seña, que cuando se tiene la duda de si es o no compañero, se le pregunta el símbolo. Entonces dice, ¿para qué? Si ocurriese que alguno dudara quién es el otro, interrogándole por el símbolo, sepa si es un enemigo o un camarada. Esto tiene una relevancia importante. Primero, el símbolo era un factor de unidad de la iglesia. Es decir, todo aquel que confesara el símbolo se consideraba como que aceptaba la regla apostólica y por lo tanto se le consideraba hermano. Pero aquel que no confesara el símbolo no se le consideraba hermano y no se le recibía.
¿Sí ven? Aquí aplica todo el tema también de las reglas de hospitalidad y todo eso. Yo vengo de otro lugar, bueno, confiesa el símbolo. Ah, sí, tú eres. El símbolo entonces permite la universalidad de la fe. Vengas de donde vengas, si confiesas el símbolo, eres recibido. Si no confiesas el símbolo, no eres recibido como parte del cuerpo de Cristo. Ese era el tema de la iglesia, de la universalidad. Y este es el sentido de catolicidad en la verdad. ¿Esto por qué es importante? Porque en los últimos tiempos ha surgido un movimiento sobre la catolicidad de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ampliarse, la iglesia tiene que extenderse, mirar sus fronteras y todo eso. Dice, no, la iglesia, ese no es el sentido de católico. Si tú confiesas que crees en lo mismo que yo creo, el credo apostólico, y eso no se queda ahí porque después el credo apostólico incluye los concilios, entonces tú eres hermano si confiesas la misma verdad. Porque esta verdad, dado que es la única verdad que proviene de Dios, es una verdad universal. No son verdades particulares. Es decir, no es lo que cada iglesia quiera creer. Tú eres hermanos si confiesas la verdad universal, la única verdad que Dios le ha dado a su iglesia. Entonces, si tú confiesas lo mismo que nosotros, eres hermano. Pero si está fuera de la regla de verdad, entonces no lo eres. Ahora, ¿qué guardaba esta regla de verdad? Guardaba los elementos que se consideraban esenciales. Es decir, lo esencial. Habrán cosas, habrán aspectos donde la iglesia puede diferir de interpretaciones o de prácticas o de costumbres. Por eso estos símbolos eran síntesis, es decir, eran lo esencial. Dice, si crees esto, te consideramos hermano. Esto es lo mínimo. Son reglas del mínimo estándar. Es decir, nadie que se considere cristiano debe creer menos de esto. ¿Por qué? Porque eso es el resumen, ¿cierto? El credo es un resumen. Esto es lo mínimo que aceptamos para decir que eres hermano. Si no crees alguna de estas 12 cláusulas, no. Ya después vendría todo el desarrollo teológico que la persona pues va a aprender en la iglesia. Entonces el símbolo permite la fraternidad con los hermanos, pero permite también la exclusión de los que no lo son, de los herejes, de los que no están conforme a la regla de verdad. Entonces el símbolo de alguna manera era algo que la iglesia primitiva utilizaba para mantener a los herejes fuera. Por eso se prohibió escribirlo, porque ningún hereje iba a pasar el filtro en el sentido de que al ser examinado por el que lo iba a bautizar, cuando le preguntaba sobre su fe, no iba a contestar. Y entonces ya decía, no, tú no vas a recibir el símbolo. A ti no te enseñamos el símbolo, porque no crees la verdad. Entonces, esa es como la idea de cómo se utilizaba el símbolo. Ahora, la estructura del símbolo es trinitaria. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Eso es lo que dice el símbolo. Ahora, el símbolo es una confesión de fe trinitaria, de tal manera que cualquiera que no fuera, que no confesara esa doctrina trinitaria, ya estaba fuera. Todo lo que eran los unicitarios, todo lo que eran los modalistas, los que no eran trinitarios, quedaban automáticamente excluidos de la fe y la comunión de la iglesia porque no aceptaban eso. Entonces, ahora, por otro lado, la estructura del símbolo nos muestra que el símbolo desarrolla lo que se llama la economía de la salvación. ¿A qué nos referimos con la economía de la salvación? El símbolo expresa de forma sencilla todo lo que es el plan de salvación.
creo en Dios Padre. El Padre es entonces Padre eterno, ¿cierto? Porque no hay Padre si no hay Hijo. Y el Padre es el que envía a su unigénito. Por eso dice, y en Jesucristo su unigénito. ¿Unigénito de quién? Del Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Dice, ¿y cómo llegó el Hijo a ser parte de la humanidad? Bueno, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen María. ¿Cierto? Y de todos los eventos de la vida de Cristo nos conecta con la pasión. Padeció bajo Poncio Pilatos. O sea, todo eso, el credo sobre todo se enfoca en la economía de la salvación. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, a la tumba, al Seol, a la muerte, y al tercer día resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios Padre y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Todo eso es la salvación, ¿cierto? La economía de la salvación. Los eventos redentores condensados y resumidos. ¿Qué debe creer una persona sobre el Padre, que es creador y que tiene un Hijo unigénito que vino al mundo para salvarnos? ¿Qué debe creer sobre el Espíritu Santo? Bueno, que el Espíritu Santo fue el que actuó en María para la redención. La cláusula sobre el Espíritu Santo es muy corta en el credo. Creo en el Espíritu Santo y ya. Pero después los otros credos, Nicea y los otros, que se enfrentan a la herejía de lo que se les denominó en la historia los neumatococos, que negaban la deidad o la divinidad del Espíritu Santo y la que era consustancial al Padre y al Hijo, los otros credos iban a decir que el Espíritu Santo es Señor, igual que el título cristológico, el Espíritu Santo Señor también es Señor y dador de vida, que junto con el Padre y con el Hijo, todo ya van a explicar. Nosotros cuando confesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, estamos diciendo que estamos hablando de un solo Dios. Ahora, la fórmula es personal. Se puede traducir, yo creo. Yo creo en el Padre, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo. Y después la cláusula de la Santa Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal, la comunión de los santos en medio de esa Iglesia Universal, el perdón de los pecados, pero el perdón de los pecados ¿en virtud de qué? De que el Padre envió a su Hijo que padeció bajo Poncio Pilato, que fue muerto, sepultado, que ascendió a los cielos y que vendrá. En base a eso, el perdón de los pecados. La resurrección del cuerpo. Esta confesión es diferente a la anterior. Porque en la primera yo estoy confesando que Jesús resucitó. Yo creo que Jesús murió, descendió a la tumba y resucitó. Y ahora digo, y creo en la resurrección del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Ahora de los creyentes. Si Jesús resucitó y entonces Él nos dará resurrección, yo creo en la resurrección del cuerpo. También es un rechazo a todo el tema del gnosticismo, de que el cuerpo era malo y todo eso. Creo en la resurrección del cuerpo, en consecuencia en la vida eterna. Eso es lo que el credo básicamente resume. Cada una de esas cláusulas se va a desarrollar con mayor detenimiento en las siguientes exposiciones. ¿Cómo se relaciona esto con la fe reformada? Calvino en las instituciones dice lo siguiente: hasta aquí he seguido el orden del símbolo de los apóstoles, pues como en pocas palabras contiene los puntos principales de nuestra redención, puede servir como la tabla en la que considerar en particular lo que principalmente hemos de notar en Cristo. Al llamarlo símbolo de los apóstoles, no me preocupo mayormente de investigar quién pudo haber sido su autor. Ya en la época de Calvino se decía, es poco probable que sea directamente los apóstoles los que lo escribieron. Dice, pero a mí no me preocupa su autor.
El hecho es que los antiguos, es decir, la iglesia en su discernimiento, de común acuerdo lo atribuyen a los apóstoles, sea porque pensaban que los apóstoles lo habían dejado redactado o por dar autoridad a la doctrina que sabían que procedía de ellos y que se había transmitido de mano en mano. Yo no dudo que este sumario haya sido admitido y ha gozado de autoridad como confesión de fe aprobada por común y público consentimiento de todos los fieles, ya desde el principio mismo de la iglesia e incluso en los tiempos de los apóstoles. Lo que Calvino dice, y al parecer es así, que incluso el símbolo ya estaba en el primer siglo y que lo alcanzaron a utilizar iglesias cuando todavía los apóstoles estaban vivos. Entonces, de ahí vemos cómo después Calvino habla de la inclusión también de los concilios dentro del término bautismal. Ahora, por último, el uso bautismal del credo y la comunión de los santos. Y solamente me voy a limitar a leer una cita de Hipólito, estamos hablando del siglo III, en un texto que se llama La Tradición Apostólica, esto es el año 200 algo, nos relata el siguiente ceremonial bautismal. Cuando el bautizado haya bajado al agua, ¿quién le bautiza? Y imponiendo la mano le dirá: ¿crees en Dios Padre Omnipotente? Y el que se bautiza dirá: creo. Seguidamente, el que bautiza con la mano sobre él le sumergirá una vez. Y después dirá: ¿crees en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido por el Espíritu Santo de la Santa Virgen María, que ha sido crucificado bajo Poncio Pilato, que ha muerto, que ha resucitado al tercer día, que ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y que volverá a juzgar a vivos y a muertos? Y cuando haya contestado, lo creo, se le sumergirá una segunda vez y volverá a decir: ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia? Y dirá una vez más: creo, y será sumergido por tercera vez. Es decir, el credo ya en los años 200 después de Cristo y en adelante, se usaba en las fórmulas bautismales como posiblemente muy de antiguo se había utilizado. Entonces, esta es como una introducción general al credo, a por qué se utiliza, de dónde viene, de dónde surge y cuál es la importancia para que la iglesia mantenga esa línea de la ortodoxia cristiana frente a todas las diferentes corrientes de doctrinas.